Sin darte cuenta, podrías estar dejando que tu fe muera. Hay un error que miles de cristianos cometen sin notarlo. Y cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde. La fe no se apaga de golpe, se apaga lentamente. Un día decides no orar porque estás cansado. Otro día dejas de leer la Biblia porque tienes cosas más urgentes. Otro domingo decides no ir a la iglesia porque no pasa nada si falta una vez. Y sin darte cuenta, tu fuego espiritual se ha extinguido. Lo peor es que el enemigo no quiere que lo notes. Quiere que pienses que todo está bien, que sigues creyendo, que en cualquier momento puedes volver a encender tu pasión por Dios. Pero lo que no ves es que cada día que pasas lejos de su presencia, más difícil es regresar. No juegues con esto. Este es tu llamado de advertencia. No lo ignores. Escribe en los comentarios: no permitiré que mi fe muera. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete ahora mismo activando la campana de notificaciones. No basta con escuchar, tienes que actuar, o vas a esperar a que sea demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que sigues creyendo en Dios, pero algo dentro de ti ha cambiado? Sigues orando, sigues asistiendo a la iglesia, sigues diciendo que amas a Dios, pero en lo profundo de tu corazón sabes que no es como antes. Ya no tienes la misma pasión, ya no sientes la misma urgencia, ya no buscas su presencia como antes. Y si te dijera que este es el síntoma más peligroso de todos, que es una señal de que tu fe se ha vuelto tibia y que sin darte cuenta podrías estar alejándote de Dios, Jesús fue claro en Apocalipsis: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No habló así sobre los incrédulos, ni sobre los que jamás han escuchado su palabra, sino sobre aquellos que siguen creyendo, pero lo hacen sin compromiso real. La fe tibia es la más peligrosa de todas, porque engaña. No te sientes completamente alejado de Dios, pero tampoco estás completamente entregado a Él. Crees que todo está bien, pero tu corazón se ha enfriado. Y la diferencia entre una fe tibia y una fe muerta es solo cuestión de tiempo. Hoy te revelaré cómo saber si te has alejado de Dios sin notarlo y qué hacer antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante. Si aún no has escrito en los comentarios: Señor, aviva mi fe, hazlo ahora mismo. No dejes que este mensaje pase desapercibido. Es tiempo de despertar espiritualmente. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque si amas la verdad, no te callas. No te vayas, porque en los próximos minutos descubrirás señales claras de que tu fe se ha enfriado y cómo puedes volver al fuego de Dios antes de que sea demasiado tarde. El mayor problema de la fe tibia es que es difícil de reconocer. No sucede de la noche a la mañana, no es un cambio abrupto, es algo sutil, silencioso, progresivo. Comienza con pequeñas concesiones, con pequeñas distracciones, con pequeñas excusas. Un día dejas de orar porque estás cansado. Otro día decides no leer la Biblia porque tienes muchas cosas que hacer. La siguiente semana te saltas el culto porque sientes que no es tan necesario. Y antes de que te des cuenta, tu relación con Dios se ha vuelto superficial. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos. Debemos prestar más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Nadie se aparta de Dios de golpe. La fe se enfría poco a poco hasta que llega el día en que la presencia de Dios ya no es lo más importante en tu vida. Sigues creyendo en Él, pero lo has puesto en segundo plano. Y el enemigo no necesita hacer que renuncies a Dios, solo necesita hacerte tibio, distraído, indiferente. Un síntoma claro de la fe tibia es cuando lo espiritual ya no te impacta como antes. Antes un versículo te hacía llorar, ahora apenas te conmueve. Antes adorabas con todo tu corazón, ahora lo haces por rutina.
Antes escuchabas una predicación y sentías que Dios te hablaba directamente. Ahora simplemente la ves como una enseñanza más. ¿Te has dado cuenta de esto en tu vida? ¿Has notado que antes sentías más hambre por la presencia de Dios que ahora? Pero aquí está la trampa. La mayoría de las personas con fe tibia no lo aceptan. Se justifican diciendo: Dios sabe cómo soy. Estoy pasando por una etapa. Cuando tenga más tiempo, volveré a enfocarme en lo espiritual. Y mientras tanto, se alejan más y más. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, pero muchos cristianos tibios creen que pueden vivir a medias, tener un pie en el reino de Dios y otro en el mundo. Si algo en tu interior te está diciendo que esto te describe, no lo ignores. El Espíritu Santo está intentando despertarte antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el momento de reconocerlo, de sacudir el polvo espiritual y volver a encender el fuego en tu relación con Dios. Uno de los mayores engaños de la fe tibia es que nos hace sentir seguros cuando en realidad estamos en peligro. Jesús habló de 10 vírgenes que esperaban al esposo, pero solo 5 estaban preparadas cuando él llegó. Las otras 5 creían que todo estaba bien, que tendrían tiempo para reaccionar, que su lámpara encendida en el pasado sería suficiente para el futuro. Pero cuando llegó el momento decisivo, se dieron cuenta de que no estaban listas. Fueron a buscar aceite, pero ya era demasiado tarde. Esto es exactamente lo que pasa con la fe tibia. Te hace pensar que siempre habrá tiempo para arrepentirte, para buscar más de Dios, para volver a la intimidad con Él. ¿Crees que puedes seguir viviendo distraído y que cuando realmente lo necesites, Dios estará ahí para avivar tu fuego espiritual? Pero lo que no entiendes es que cada día que pasas en la tibieza, tu sensibilidad a la voz de Dios disminuye. Y llega un momento en que ya no sientes su llamado, ya no sientes su corrección, ya no sientes la urgencia de estar cerca de Él. La fe tibia se alimenta del autoengaño. No estoy tan mal, al menos sigo creyendo. Dios conoce mi corazón. Pero la pregunta no es si sigues creyendo en Dios, sino si realmente estás viviendo para Él. La pregunta no es si sigues asistiendo a la iglesia, sino si tu corazón sigue ardiendo por su presencia. La pregunta no es si aún dices que amas a Dios, sino si lo demuestras con tu vida, con tus decisiones, con tu entrega diaria. Dios no busca cristianos de apariencia, busca corazones encendidos. No quiere seguidores a medias, quiere discípulos dispuestos a rendirse por completo. Y hoy Él te está llamando a despertar antes de que sea demasiado tarde. La fe tibia no solo te aleja de Dios, sino que también abre la puerta al enemigo sin que te des cuenta. Cuando el fuego del Espíritu Santo no está encendido en tu vida, el mundo empieza a ocupar su lugar. Al principio son pequeñas concesiones, hábitos que antes evitabas, conversaciones que antes no tolerabas, actitudes que antes te parecían incorrectas. Pero poco a poco, lo que antes te hacía sentir convicción comienza a parecerte normal. Lo que antes llamabas pecado, ahora lo ves como algo sin importancia. Lo que antes te incomodaba, ahora lo justificas. Y sin darte cuenta, el enemigo ha tomado terreno en tu vida sin que tú siquiera lo notes. La Biblia dice en Efesios: no deis lugar al diablo. Pero cada vez que ignoramos la voz del Espíritu Santo, cada vez que justificamos lo que antes nos hacía sentir convicción, le damos más espacio para operar en nuestra mente y en nuestro corazón. La fe tibia no solo te enfría espiritualmente, también debilita tu discernimiento. Lo que antes podías identificar claramente como un ataque del enemigo, ahora te parece una simple casualidad. Antes sentías con claridad la dirección de Dios, ahora todo te parece confuso. Antes sabías cuando Dios te estaba corrigiendo, ahora crees que todo es cuestión de perspectiva. ¿Has notado esto en tu vida?
Te has dado cuenta de que antes distinguías fácilmente la voz de Dios, pero ahora ya no estás seguro de cuándo Él te está hablando. Ese es el peligro de la tibieza espiritual. Te hace perder la sensibilidad a la presencia de Dios, hasta el punto en que ya no sabes si sigues en el camino correcto o si te has desviado sin notarlo. Pero aquí hay algo que debes entender. Dios no te deja en la oscuridad sin darte señales. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Él te está dando un llamado de advertencia. No porque quiera condenarte, sino porque quiere despertarte antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es, ¿vas a ignorar esta advertencia o vas a actuar antes de que tu fe se apague por completo? Hay un punto en la vida de todo creyente donde debe tomar una decisión. O avivas el fuego de tu fe, o te acostumbras a vivir con una relación fría con Dios. Pero aquí está la trampa. Muchos cristianos tibios creen que no están en peligro porque siguen creyendo, porque aún oran de vez en cuando, porque aún dicen que aman a Dios. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que la fe sin obras está muerta. No se trata de lo que dices, sino de lo que realmente vives. Miremos la historia de Sansón. Dios le había dado una fuerza sobrenatural, un llamado especial. Pero Sansón comenzó a jugar con el pecado, a confiar en sí mismo en lugar de en Dios. Poco a poco, se dio terreno hasta que llegó el día en que la presencia de Dios se apartó de él y ni siquiera se dio cuenta. Solo cuando intentó levantarse como antes, se dio cuenta de que su fuerza se había ido. Y así es como muchos cristianos tibios viven hoy. Siguen creyendo que pueden levantarse cuando quieran, que pueden volver a Dios en cualquier momento, que su fuego puede encenderse de nuevo con solo decidirlo. Pero no se dan cuenta de que cuanto más tiempo pasan lejos de la presencia de Dios, más difícil se vuelve regresar. El enemigo no teme a los cristianos que solo tienen conocimiento, sino a los que tienen una relación viva con Dios. Puedes saber toda la Biblia, puedes haber crecido en la iglesia, puedes conocer todas las doctrinas, pero si tu fuego se ha apagado, si ya no buscas a Dios con pasión, entonces no eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. Creyentes que estén convencidos de que están bien, cuando en realidad su fe ya está muerta. Pero aquí hay algo poderoso. No importa cuán tibio hayas estado, Dios todavía puede avivar el fuego en tu vida. Todavía puedes recuperar lo que has perdido, pero tienes que hacer algo ahora. No puedes seguir posponiéndolo, no puedes seguir diciendo, mañana lo haré. Cada día que pasas sin despertar es un día más en que el enemigo gana terreno en tu vida. El mayor peligro de la fe tibia es que te acostumbra a vivir sin el fuego de Dios. Al principio, sientes que algo no está bien, que tu relación con Dios ya no es como antes. Pero en lugar de buscarlo con más intensidad, te conformas con lo poco que aún queda. Te dices a ti mismo que solo estás pasando por una etapa, que eventualmente volverás a sentir lo mismo que antes. Pero lo que no ves es que cada día en la tibieza espiritual es un día en que tu corazón se enfría aún más. Y llegará un punto en que ya no sentirás la diferencia entre estar cerca o lejos de Dios, porque habrás aprendido a vivir sin su presencia. En la Biblia vemos a muchas personas que comenzaron encendidas en su fe, pero con el tiempo se apartaron sin darse cuenta. El rey Saúl fue escogido por Dios, tenía un llamado poderoso, pero poco a poco dejó que la autosuficiencia y la desobediencia lo alejaran de la voluntad de Dios. Cuando finalmente intentó buscar a Dios, ya era demasiado tarde. La presencia del Señor se había apartado de él y ni siquiera lo había notado. Esto es lo que muchos no entienden. Dios nunca se aparta de nosotros sin advertirnos primero.
Él siempre da señales, siempre envía llamados de atención, siempre nos da oportunidades para regresar. Pero si ignoramos esas advertencias, llegará un punto en que su voz se volverá distante, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos dejado de escuchar. Si hoy sientes que este mensaje te está confrontando, es porque Dios todavía está llamándote. No ignores esta advertencia. No sigas viviendo con una fe tibia. No sigas justificando tu distancia de Dios con excusas. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de decidir que no te conformarás con una relación superficial con Dios, sino que buscarás su presencia con todo tu corazón. La fe tibia no solo te aleja de Dios, también te hace vulnerable a la influencia del mundo. Cuando tu fuego espiritual está encendido, tienes claridad para discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Pero cuando permites que la tibieza se instale en tu corazón, tu discernimiento se debilita y poco a poco comienzas a aceptar cosas que antes sabías que no estaban bien. Lo que antes llamabas pecado, ahora lo justificas. Lo que antes te hacía sentir convicción, ahora te parece exagerado. Lo que antes evitabas porque sabías que no agradaba a Dios, ahora te parece inofensivo. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere. No necesita que renuncies a tu fe de un día para otro, solo necesita que bajes la guardia lo suficiente para que con el tiempo termines completamente alejado de Dios sin siquiera notarlo. Jesús advirtió en Mateo 24 que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. No dijo que dejarían de creer, sino que su amor por Dios se enfriaría, que ya no tendrían la misma pasión, que ya no priorizarían su presencia. Mira tu vida hoy. Hay cosas que antes no permitías y ahora toleras. Has dejado de sentir convicción por cosas que antes te incomodaban espiritualmente. Tu pasión por la presencia de Dios ha disminuido. Si la respuesta es sí, es momento de reaccionar. La fe tibia es un estado peligroso porque te hace creer que todo está bien cuando en realidad estás en el proceso de alejarte de Dios. Y cuanto más tiempo permanezcas ahí, más difícil será volver. Pero la buena noticia es que aún hay tiempo para despertar. Dios no te está confrontando para condenarte, sino para despertarte antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día para tomar una decisión. O sigues en la comodidad de una fe superficial, o te levantas y vuelves al fuego de Dios. Cuando la fe se enfría, la obediencia se vuelve opcional. Antes, cuando Dios hablaba a tu corazón, respondías de inmediato. Si sentías que debías dejar un pecado, lo hacías. Si Dios te llamaba a servir, obedecías sin dudar. Pero con el tiempo, empezaste a negociar con Dios. Comenzaste a posponer la obediencia, a decirte a ti mismo que aún tienes tiempo, que eventualmente lo harás, que Dios entiende, pero lo que no te das cuenta es que cada vez que ignoras la voz de Dios, tu corazón se endurece un poco más. La Biblia nos habla de Faraón, a quien Dios envió señales una y otra vez para que dejara ir a su pueblo. Pero Faraón endureció su corazón cada vez más, hasta que llegó un punto en que ya no podía escuchar a Dios, ni siquiera en medio del juicio. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos tibios. Dios les ha hablado una y otra vez, les ha mostrado el camino, les ha dado oportunidades para volver, pero han ignorado su voz tanto que ahora ya no sienten convicción. Cada vez que pospones la obediencia, estás entrenando a tu corazón a resistir la voz de Dios. Y llegará un momento en que ya no sentirás la urgencia de arrepentirte, en que tu conciencia se adormecerá, en que lo que antes te preocupaba espiritualmente ya no te importará. Y cuando eso pase, estarás en el punto más peligroso de todos, creyendo que todo está bien, cuando en realidad estás completamente alejado de Dios. No permitas que tu corazón se endurezca.
No ignores la voz del Espíritu Santo. No te acostumbres a vivir en un cristianismo sin compromiso. Dios te está dando esta advertencia porque aún hay esperanza, porque aún puedes volver, porque su amor sigue llamándote. Pero no sigas posponiéndolo. Hoy es el día para reaccionar. Una de las señales más peligrosas de la fe tibia es cuando empiezas a justificar tu falta de compromiso con Dios. Al principio, sientes que algo no está bien, que has dejado de buscar a Dios con la misma intensidad, que tu oración se ha vuelto superficial, que tu tiempo con la Biblia se ha vuelto esporádico. Pero en lugar de reconocerlo y cambiar, comienzas a buscar excusas. Estoy pasando por una etapa difícil. Cuando tenga más tiempo lo haré. Dios sabe que lo amo, aunque no siempre pueda orar. Y así, poco a poco, vas adormeciendo tu conciencia hasta que ya no ves la necesidad de volver a encender tu fuego espiritual. La Biblia nos advierte sobre esto en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos creen que pueden vivir de cualquier manera y que cuando quieran podrán volver a Dios sin consecuencias. Pero la realidad es que cada decisión que tomas está sembrando algo en tu vida. Si hoy siembras tibieza espiritual, mañana cosecharás debilidad, confusión y distancia de Dios. El problema de la fe tibia es que no se queda estancada. Si no haces nada para avivar tu relación con Dios, inevitablemente te irás alejando más. Es como un fuego que, si no se alimenta, se apaga. Puedes haber sido apasionado por Dios en el pasado, puedes haber servido con entrega, puedes haber tenido momentos poderosos en su presencia, pero si hoy no estás avivando ese fuego, se extinguirá. No puedes vivir del recuerdo de lo que un día fuiste espiritualmente. La pregunta no es qué tanto buscaste a Dios en el pasado, sino qué estás haciendo hoy para mantenerte firme en Él. Si te das cuenta de que has estado justificando tu falta de compromiso, si has estado posponiendo tu búsqueda de Dios, este es el momento de despertar. No dejes que las excusas te roben la presencia de Dios. No sigas diciéndote que después lo harás, porque cada día que pasas lejos de su fuego es un día en que tu corazón se enfría más. La decisión es tuya. Seguir engañándote a ti mismo o reconocer que necesitas volver urgentemente a Dios. La fe tibia no solo afecta tu relación con Dios, también impacta cada área de tu vida. Cuando estás espiritualmente encendido, tienes claridad, propósito, dirección. Sabes quién eres en Cristo, sabes lo que Dios espera de ti, sabes que hay un propósito mayor guiando cada paso que das. Pero cuando tu fe se enfría, comienzas a sentirte perdido, sin motivación, sin rumbo. Dejas de sentir gozo en lo espiritual. Comienzas a depender más de tus emociones que de la verdad de Dios. Y poco a poco, la confusión se apodera de tu mente. Muchos cristianos que han caído en la tibieza espiritual sienten un vacío constante, una insatisfacción que no pueden explicar. Buscan llenar ese vacío con distracciones, con entretenimiento, con logros personales, con relaciones humanas, pero nada de eso les da la plenitud que antes experimentaban en la presencia de Dios. Y es que cuando un creyente se aleja de su fuente, inevitablemente siente el peso de la desconexión. David lo entendió cuando clamó en el Salmo 51, «Vuélveme el gozo de tu salvación». No había perdido su fe, no había dejado de creer en Dios, pero su pecado y su distanciamiento le habían robado el gozo, la paz y la plenitud que solo se encuentran en una relación íntima con el Señor. Esto es lo que muchos no ven. No basta con creer en Dios. Necesitas vivir en comunión con Él. Necesitas alimentar tu espíritu diariamente, porque si no lo haces, la sequedad espiritual comenzará a tomar control de tu vida sin que te des cuenta. Si has sentido que tu vida espiritual se ha vuelto monótona,
que ya no sientes la misma pasión de antes, que la oración se ha convertido en un hábito vacío y que la palabra de Dios ya no te impacta como antes. Eso es una señal de alerta. No ignores este llamado. No te acostumbres a vivir sin el fuego de Dios. No te conformes con una relación a medias. Hoy es el día para reaccionar y avivar tu fe antes de que sea demasiado tarde. El enemigo no teme a los cristianos tibios. No le preocupan aquellos que dicen creer en Dios, pero no viven conforme a su voluntad. No le afectan los que solo oran cuando tienen problemas, los que solo leen la Biblia por costumbre, los que solo buscan a Dios cuando lo necesitan, porque sabe que una fe sin fuego es una fe sin poder. Pero cuando un creyente decide encender su relación con Dios, cuando deja la tibieza y se entrega completamente, se convierte en una amenaza real contra las tinieblas. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero dime, ¿cómo puede alumbrar una luz apagada? ¿Cómo puede brillar un cristiano que ha permitido que su fe se enfríe? ¿Cómo puede impactar el mundo alguien que ha perdido la pasión por la presencia de Dios? Muchos piensan que ser cristiano es solo creer, pero el verdadero cristianismo es una vida encendida por el Espíritu Santo. Es una vida de entrega, de compromiso, de pasión por la presencia de Dios. El problema de la fe tibia es que es cómoda. No requiere sacrificios, no te exige renunciar a nada, te permite vivir como quieras sin sentir convicción. Pero lo que no te dicen es que una fe tibia no puede sostenerte en los tiempos de prueba. Cuando lleguen las tormentas, cuando vengan los ataques, cuando el mundo se levante contra ti, si tu fe no está firmemente arraigada en Dios, caerás. Jesús habló de los que edifican sobre la roca y los que edifican sobre la arena. Los tibios son aquellos que han construido sobre arena, creyendo que su débil fe será suficiente para sostenerlos. Pero cuando llegue la crisis, cuando lleguen las tentaciones, cuando el enemigo ataque, su casa se derrumbará porque nunca tuvieron un fundamento sólido. Por eso hoy Dios te está llamando a despertar. No puedes seguir con una fe débil, con un cristianismo sin compromiso, con una relación con Dios basada en momentos esporádicos. Necesitas avivar el fuego, necesitas volver a la pasión, al amor, a la entrega total. No puedes seguir posponiéndolo, porque cuanto más esperes, más difícil será regresar. Cuando permites que la tibieza espiritual controle tu vida sin darte cuenta, comienzas a perder autoridad en el mundo espiritual. Antes, cuando orabas, sentías la presencia de Dios, veías respuestas, experimentabas su poder. Pero ahora, tus oraciones se han vuelto débiles, vacías, sin convicción. Antes, cuando enfrentabas una batalla, te levantabas con fe. Pero ahora, te rindes fácilmente, te sientes cansado, sin fuerzas, sin dirección. Antes, cuando veías a alguien en necesidad, tu corazón se conmovía y actuabas. Pero ahora pasas de largo, porque tu pasión por las cosas de Dios se ha ido apagando poco a poco. El enemigo quiere que te mantengas tibio, porque sabe que un cristiano sin fuego es un cristiano sin impacto. Sabe que si logra hacer que te conformes con una fe superficial, nunca llegarás a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y si sigues en este estado, llegará un momento en que te acostumbrarás tanto a vivir sin el fuego de Dios que ya no sentirás la diferencia entre estar en su presencia y estar lejos de Él. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Dios nunca deja de llamar a sus hijos. Aunque hayas caído en la tibieza, aunque hayas permitido que tu fe se debilite, Él sigue esperando que vuelvas. La historia del hijo pródigo nos muestra esto claramente. Aquel joven se alejó de la casa de su padre, pensó que podía vivir sin él, pero cuando lo perdió todo, se dio cuenta de su error. Y cuando decidió regresar, el padre no lo rechazó, no lo castigó,
no le cerró la puerta, lo recibió con amor, lo restauró, lo abrazó. Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuán tibio haya estado tu corazón, aún puedes volver al fuego de Dios, pero no puedes seguir posponiéndolo. Hoy es el día para tomar una decisión. O sigues en la comodidad de una fe sin compromiso, o decides despertar y volver a la presencia de Dios con todo tu corazón. El problema de la fe tibia no es solo que te afecta a ti, sino que también afecta a los que te rodean. Cuando tu fuego espiritual se apaga, dejas de ser luz para otros. La gente que antes veía en ti un ejemplo de fe, ahora te ve como alguien más del montón. Tus palabras ya no tienen el mismo impacto, tu testimonio ya no inspira a otros, porque tu vida espiritual ha perdido la intensidad que antes tenía. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, pero ¿de qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Solo es desechada. Muchos creen que pueden vivir con una fe a medias y que eso no traerá consecuencias. Pero lo que no ven es que la tibieza espiritual no solo te afecta a ti, sino a todos los que Dios quería alcanzar a través de ti. Quizás hay personas en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo de amigos que necesitan ver en ti el reflejo de Cristo. Pero si tu fe se ha apagado, ¿cómo podrán ver su luz a través de ti? ¿Cómo podrán ser impactados si ya no vives con la pasión y el compromiso que un día tuviste? Cuando un cristiano pierde su fuego, no solo pierde su conexión con Dios, también pierde su propósito. Dios no nos llamó a ser espectadores, nos llamó a ser obreros, a ser embajadores de su reino, a ser instrumentos en sus manos. Pero si tu fe se ha vuelto tibia, si ya no tienes hambre por su presencia, si ya no vives con la urgencia de expandir su reino, entonces el enemigo ha logrado lo que quería, hacerte inofensivo. Hoy, Dios te está recordando que fuiste llamado para algo más grande que una fe superficial. No puedes seguir en este estado. No puedes seguir conformándote con una relación débil con Dios, porque si no decides despertar ahora, llegará el día en que te darás cuenta de lo que perdiste, pero será demasiado tarde. Cuando permites que la fe tibia se instale en tu vida, poco a poco comienzas a perder la sensibilidad espiritual. Al principio, sigues sintiendo pequeñas advertencias en tu corazón. Sigues escuchando la voz del Espíritu Santo llamándote. Sigues sintiendo que necesitas volver al primer amor. Pero si sigues ignorándolo, llegará un punto en que esas advertencias se harán cada vez más débiles hasta que ya no las escuches. Y ese es el estado más peligroso de todos, cuando te has alejado tanto de Dios que ni siquiera notas la distancia. En la Biblia, el pueblo de Israel vivió esto una y otra vez. Dios les advertía, les enviaba profetas, les mostraba señales, pero ellos se acostumbraban a vivir lejos de su presencia. Llegó un punto en que ya no sentían convicción por su pecado, ya no veían la necesidad de buscar a Dios. Creían que todo estaba bien, pero su corazón estaba completamente endurecido. Y cuando finalmente quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Muchos piensan que siempre tendrán tiempo para volver a Dios, que siempre podrán arrepentirse más adelante, que algún día volverán a buscarlo con la misma intensidad que antes. Pero lo que no ven es que cuanto más tiempo pasan lejos del fuego de Dios, más difícil es regresar. No porque Dios no los reciba, sino porque su propio corazón se ha enfriado tanto que ya no sienten la urgencia de volver. Es por eso que hoy Dios te está llamando. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No dejes que tu corazón se enfríe al punto de que ya no sientas su voz. No te acostumbres a vivir sin su presencia. Hoy es el momento de reaccionar, de despertar, de volver a Dios con todo tu corazón. No sigas posponiéndolo, porque cada día que pasas sin tomar acción es un día más en que tu espíritu se debilita.
Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Son pocos los que permanecen hasta el final de un mensaje como este. Y eso significa que Dios está hablándote de manera especial. Pero ahora viene la parte más importante. No basta con haber escuchado, necesitas actuar. Jesús dijo que el que oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el que solo oye y no hace nada es como aquel que construyó sobre la arena. Hoy has recibido un llamado fuerte de parte de Dios, pero la pregunta es, ¿qué harás con esta advertencia? No puedes seguir igual. No puedes ignorar lo que Dios te ha hablado hoy. No puedes seguir viviendo con una fe tibia, conformándote con un cristianismo sin compromiso. Dios está llamándote a despertar, a encender nuevamente tu fuego espiritual, a buscarlo con toda tu alma. Pero la decisión es tuya. Si esta palabra ha tocado tu vida, quiero que lo demuestres ahora mismo. Escribe en los comentarios, yo decido volver al fuego de Dios, y comparte este video. No guardes esta verdad solo para ti. Si de verdad amas la verdad, no te quedas callado. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y asegúrate de estar conectado con más mensajes que seguirán transformando tu vida. Porque solo aquellos que toman acción verán el poder de Dios manifestarse en sus vidas. No pauses este video todavía. Tómate unos segundos en la presencia de Dios. Cierra los ojos. Pídele al Señor que encienda nuevamente el fuego en tu corazón, que te ayude a salir de la tibieza, que te haga sentir hambre por su presencia otra vez. Porque aquellos que buscan a Dios de todo corazón lo encuentran. Hoy es el día de tu despertar, no lo pospongas más.